Bueno, buenas noches chicos y chicas, bienvenidos a la cátedra Introducción a la Economía de la licenciatura en Turismo. La verdad que es bastante complejo poder abordar los temas de esta forma, pero bueno, todos iremos acostumbrándonos. En ese sentido, lo que voy a hacer ahora, seguramente después vamos a hacer vivos a través del grupo de Facebook. Mi idea ahora es ir pasándole un poco las filminas, cuestión que sería en clases. Ya se las pasé vía MSN y vía Facebook. Así que ahora con esta información lo que vamos a hacer es compartir un poco. Ustedes me van a pasar las consultas. Yo esta noche les voy a subir una guía de estudios de la unidad 1 y seguramente también unos videos que van a formar parte de lo que son trabajos prácticos para que ustedes luego puedan responder esos trabajos prácticos y vayan adquiriendo un poco mayores contenidos sobre la materia. Estamos en búsqueda de, seguramente en breve se va a sumar el ayudante, el profesor ayudante de trabajos prácticos. Así que con él vamos a ir diseñando un poco la cuestión. Básicamente, la unidad 1 de esta introducción a la economía, como yo siempre les digo en clases, la economía tiene que ser una herramienta que les permita interpretar mejor la sociedad en la que vivimos, y esta materia nos tiene que dar elementos para poder defendernos mejor en la vida, en definitiva. Tenemos que aprender, la universidad nos tiene que brindar recursos simbólicos, técnicos y específicos para poder resolver mejor las situaciones en las que nos manejamos en la vida. En ese sentido, vamos a tratar de darle el mayor vuelco posible a esta materia para poder ir trabajando en consecuencia. Dentro de la unidad 1 son 8 unidades. La idea es que ustedes puedan aprobar con 70 promocionales, con 50 quedan regulares. Además van a poder cursar como oyentes aquellos que no hayan podido inscribirse o que tengan algún inconveniente desde lo formal. Y después, en el caso de que promocionen, le pasaremos la nota al final del año. Y también, bueno, aquellos que deseen cambiarse de comisión, que no hayan podido incorporarse a esta, me pasan los datos en forma privada y haremos las gestiones a ver si tenemos suerte. La unidad 1 básicamente hace mención a la introducción de la teoría económica, problemas económicos. Estoy leyéndole la filmina, que ustedes seguramente la verán ahí. Vamos a poner en grande. Ahí está. Introducción a la teoría económica, los problemas económicos, el concepto de economía, los problemas económicos fundamentales de la sociedad, factores productivos, economía política y política económica, la economía como ciencia, alcance de la economía, microeconomía, macroeconomía y bueno, bla, bla, bla. Todo eso que ven ustedes ahí, no quiero mezclarlos mucho. Vamos a empezar un poco con, bueno, la bibliografía que se va a utilizar básicamente, que yo les voy pasando siempre los archivos en PDF para que ustedes puedan profundizar cada uno de los contenidos que va a haber en las filminas. Eso, más las filminas. Mochón y Becker es la base de libros que utilizamos, más lo que yo le vaya agregando. Este año le vamos a dar hincapié a la práctica con muchos elementos que tienen que ver con el análisis de la realidad, de videos, de textos y demás. Pero básicamente la cuestión introductoria tiene que ver con Mochón y Becker, ¿sí? En este caso el capítulo 1 va a ser para la unidad 1. Son 8 unidades. En cuanto al concepto de economía, bueno, la economía, como todos sabrán, es la ciencia que estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre distintos individuos. Esa es bien una definición de manual.
Pero es importante que nosotros le demos un enfoque un poco más sencillo. Y como recién les decía al principio, que la economía no sea algo visto como complejo, difícil de entender, sino que sea una herramienta, un elemento que nos permita comprender mejor la realidad. Y en ese sentido la economía por ahí está vista desde el punto de vista, valga la redundancia, desde algunos sectores como algo complejo. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es tener una perspectiva popular, una perspectiva entendible para la mayoría de las personas. Había un autor argentino muy reconocido del siglo pasado, Raúl Scalabrini Ortiz, que decía que cuando te hablan en complejo las cuestiones de asuntos económicos es porque te están jodiendo. Con lo cual nosotros vamos a tratar de descomplejizar un poco todas esas terminologías para hacerlo un tanto más sencillo y entendible a situaciones que tengan que ver con nuestra propia realidad. Y en ese sentido la economía, que también es una ciencia social, nunca hay que dejar de abordar esa cuestión social y humanitaria que estudia cómo estas sociedades administran los recursos. Los recursos son siempre escasos. O sea, las demandas que tiene un Estado o algún sector que administre economía siempre van a ser superiores a las ofertas. Con lo cual hay que administrar esas cantidades para poder distribuirlas de la manera más equitativa. Una de las cuestiones, y por eso extraño un poco la situación del ida y vuelta con ustedes, mirarle las caras, las reacciones y demás de las clases, es analizar qué es el poder económico, ¿no? Que es un poder generalmente invisibilizado, al cual el sistema en el cual nos movemos no le ha dado visibilidad, justamente porque el poder económico es quien diseña el sistema educativo, cultural y demás en el cual nosotros nos movemos. En ese sentido, bueno, les comento que estoy acá en mi casa. Yo vivo en Sauce Montrul, grabando esta filmina a través de PowerPoint. Estoy escuchando a Joao Gilberto, que es un brasilero muy capo, que hace la mejor música. Se los recomiendo. Y es la primera vez que hago esta grabación en este sistema, así que vamos a ver cómo sale. Entonces la economía, por ahí me voy un poco de foco, pero seguramente les va a servir a ustedes mientras escuchen el audio. Vamos a tratar de que no supere los 15 o 20 minutos. La economía y definición de examen, siempre hago esto yo, pregunta de examen y todos anotan y prestan atención. Es la ciencia social entonces que estudia cómo la sociedad administra sus recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre distintos individuos. A lo largo del año vamos a ir abordando diferentes formas de encarar la economía. Vamos a controlar si se sigue grabando bien. Sí, vamos 8 minutos ya. Bastante. Los problemas económicos fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Esto también suele ser una pregunta de examen de la unidad 1. Cuando hablamos de qué producir, nos referimos a los elementos que tenemos que hacer un estudio de mercado. Supongamos, bueno, es esta situación extraordinaria que estamos viviendo en la Argentina, es bastante compleja de abordar justamente, pero decimos qué producir. Tenemos la intención de invertir, en el caso de ustedes que estudian turismo. ¿Qué ponemos? Una empresa de turismo, de viajes, un restaurante. Y para saber qué producir vamos a tener que hacer un estudio de mercado. A ver, si tenemos, porque nosotros significa, el qué producir significa que vamos a ofertar. Tenemos que estudiar qué demanda vamos a tener para esa oferta. Si lo que nosotros vamos a vender, ya sea un bien o un servicio, va a estar en condiciones de ser comprado en el momento o adquirido en el momento que se ponga a disposición de los clientes, ¿no? Y de las clientas. El cómo producir hace mención justamente a cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar. Tiene que ver en este caso con la utilización de algún mecanismo de financiamiento o si vamos a
a financiarnos con recursos propios, si vamos a adquirir algún crédito. El año pasado, cuando dábamos la clase de este punto, justamente el tema vinculado con los créditos estaba muy complejo, dado que no existía capacidad crediticia en la Argentina, solamente había bicicleta financiera y créditos ligados a las actividades especulativas. Y si bien en la Argentina a partir de diciembre cambió de modelo económico, bueno, ahora estamos atravesando una coyuntura muy compleja, no solamente en el país, sino en el mundo, que ha distorsionado todo y que va a ser refundacional para este sistema, dado que se van a comenzar a generar nuevas perspectivas desde el punto de vista económico y humano. Así que el cómo producir en este tiempo viene muy complicado, sobre todo en un ámbito donde el turismo está muy afectado, dado la incapacidad de socializarse que tiene la gente por estos tiempos, porque hay que cuidarse para no contagiarse del coronavirus. Y el para quién producir, reitero que todas estas cosas las tienen que ir ahondando dentro del material de Mochoni y Becker. El para quién producir justamente tiene que ver un poco con la demanda. El qué producir es la oferta y el para quién es la demanda. ¿Quién me va a comprar los productos o servicios que yo elabore a lo largo de este tiempo? En ese sentido, también vamos a tener que hacer un estudio de mercado. Ustedes como profesionales del turismo van a estar ligados a la elaboración de proyectos que tengan que ver con eso. En el caso del turismo, saber si es un turismo regional, un turismo nacional o un turismo que tenga que ver con cuestiones internacionales. Ya sabemos que por sí Paraná es una ciudad y una zona que no está explotada en ese sentido, que hay mucho por desarrollar. Ojalá en algún momento se puedan alcanzar niveles que estén vinculados a una importante inversión que permita generar las fuentes de trabajo y el desarrollo cultural y turístico que a mi criterio van de la mano, para poder potenciar la zona, porque eso demandaría recursos, pero a su vez también volcaría muchos recursos en el mercado interno local. Seguimos con las filminas, controlamos el tiempo, estamos en 12 minutos, vuela esto. Introducción a la economía, dice cuáles son los factores productivos, son el trabajo, la tierra, las máquinas, las herramientas, los edificios y las materias primas que se utilizan para producir bienes y servicios. Consideramos a la tierra como todo el aporte que tenga que ver con la naturaleza, ¿sí? Al trabajo como la fuerza que emplean ustedes, los trabajadores, nosotros, los seres humanos que ocupamos nuestro tiempo y nuestras capacidades para dedicarla a alguna actividad productiva. Y el capital, que son los bienes que se incorporan al proceso productivo, ¿sí? Maquinarias y demás. O inversión, si ustedes van a poner un proyecto turístico, el capital puede ser, no sé, 1 millón de pesos que pongan para poner en funcionamiento un local, digamos. En ese caso vamos a tener trabajo y capital y vamos a tener poco de tierra, pero los factores productivos se distinguen en esos 3 tipos de características: tierra, trabajo y capital. Ahora vamos a lo que es economía política y política económica. La economía política es la que se relaciona con la teoría, es decir, es estudiar los fenómenos económicos y la composición de los diferentes factores. Y la política económica es la puesta en práctica de lo que estudia la economía política, ¿sí? Se entiende bastante y creo que es sencillo de determinar, pero a veces vieron que, sobre todo en los medios de comunicación y demás, hay muchos teóricos que saben todo, pero a la hora de poner en práctica la cosa no es tan sencilla. Entonces es importante que podamos distinguir qué es la economía política y qué es la política económica. Una cosa es la teoría y otra cosa es la puesta en práctica de esa teoría. Tengo 2 perros en mi casa, en cualquier momento puede llegar a ladrar alguno de ellos, así que les aviso por el tema de la conformación del audio. La economía como ciencia, bueno, acá hay una caracterización para que ustedes lo vean, tranquilos.
los procesos que ha ido teniendo en cuanto a la evolución para lograr alcanzar cierto grado de madurez y ciertos métodos científicos para ser considerada como ciencia. Keynes es uno de los economistas a los cuales mayor admiración tiene este humilde profesor. Keynes tiene una vinculación muy grande con lo que es el rol del Estado, un rol del Estado activo. Es un economista inglés cuyas características principales son las que determinaron que el mundo saliera de su proceso de crisis allá por la importante crisis que hubo en 1929-1930. Algunos autores sostienen que en la actualidad vamos a atravesar una crisis mundial de similar envergadura, con lo cual las metodologías keynesianas que ya se están implementando en algunos países tienen que ver con una gran herramienta para salir de este tipo de crisis y tienen que ver justamente con inyectar recursos en los sectores populares, en los sectores del trabajo, para mantener activa la economía y para generar el circuito virtuoso que tiene la economía a través del mercado interno de cada región, de cada país. La frase que elegimos para este caso: el economista debe poseer una rara combinación de dotes, debe ser de algún modo matemático, historiador, estadista y filósofo. Debe dominar el lenguaje científico y expresarse y hacerse entender en el vulgar. Ha de ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad como un artista y a veces tan apegado a la tierra como el político. Una interesante tiene que ver con el grado de multiplicidad de funciones y de áreas que desde la economía se tienen que realizar para poder abordar los asuntos que interpelan en nuestra sociedad, ¿no? Alcances de la economía: tenemos la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la que estudia el comportamiento individual de las empresas y de los hogares y de su interacción a través de los mercados. Por ejemplo, cuando se fijan políticas de precios de la energía. Y la macroeconomía es la que estudia el comportamiento global del sistema económico para obtener una visión simplificada de ese funcionamiento. Por ejemplo, las políticas para controlar la inflación. Así que cuando tengamos que caracterizar, y esta es una pregunta de examen, qué es la micro y qué es la macro se relaciona con lo interior, con el individuo, con la empresa, y la macro tiene que ver ya con cuestiones que son globales y que tienen que ver con el contexto. La economía positiva y la economía normativa: controlamos el tiempo, estamos en 18 minutos, quizás vamos a llegar a 30, la verdad que se hace corto el tiempo. La economía positiva tiene que ver con las explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía, lo que es o podría ser. Acá en este caso vamos a vincular la economía positiva con la teoría económica, con la economía política. Y la economía normativa vendría a ser la política económica, es la implementación de esa teoría, ¿sí? Tiene que ver con lo que debería ser y no con lo que podría ser. Lo que debería ser es la práctica, lo que podría ser sería un poco la vinculación con la teoría. También suele ser una pregunta de examen ese punto. Va a estar dentro de la guía de estudio. Las guías de estudio tienen muchísima vinculación con lo que son las preguntas de examen. Esto también suele preguntarse muy por arriba también, pero las clasificaciones de los bienes y demás, conforme a las necesidades, tenemos una clasificación. Según de quién surgen, del individuo o de la sociedad. Si son del individuo, son naturales o sociales. Si son de la sociedad, colectivos o públicos. Según la naturaleza, por ejemplo, son aquellas cuya satisfacción depende de las primarias, ¿no? Están las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas cuya satisfacción depende de la supervivencia del individuo.
tiene una base fundamentalmente filosófica, por ejemplo, respirar, alimentarse, beber, dormir, evitar el frío en este tiempo que ya empezó a refrescar, y sobre todo beber es importante. Las secundarias son aquellas cuya satisfacción aumenta el bienestar del individuo una vez cubiertas las primarias, ¿sí? Por ejemplo, ver un partido de fútbol del mundial, hacer turismo, conectarse a internet, escuchar a Joao Gilberto. Estamos hablando un poco de las necesidades, ¿no? Y cómo se clasifican y lo importante que son. Y bueno, después vamos a hablar un poco en otras unidades de lo que tiene que ver con pobreza e indigencia, y ahí estamos hablando de qué es cubrir necesidades primarias y cuáles son las necesidades un poco secundarias. Método de la economía, esto léanlo para tener una idea. Clasificación de bienes. Según su carácter, vamos a tener bienes libres y económicos, y vamos a tener, según su naturaleza, de capital o de consumo, y según su función, intermedios o finales. Los bienes libres son aquellos que no tienen ningún costo económico para adquirirlos. El aire, por ahora, cada vez más influenciado por la contaminación. Y económicos, cualquier bien que ustedes quieran adquirir y que tenga un costo, ya sea un bien o servicio, ¿no? Un televisor, un sándwich, una heladera, un lápiz, una fotocopia. Según la naturaleza de capital y de consumo, tiene que ver con aquellos bienes que se producen en el mercado y que los cuales son duraderos o los que no son duraderos. Los que son duraderos son los de capital, y los que no son duraderos son los de consumo, los que con la utilización en una sola oportunidad, un bien de capital en ese caso sería una maquinaria que dura en el tiempo, y un bien de consumo sería algo que tenga que ver con el rubro alimenticio, qué sé yo, comida en general. Y según su función, intermedios o finales, el bien final, supongamos, vamos a un ejemplo concreto, es el pan. El pan ya es el bien puesto a disposición en la góndola, en el mostrador de los clientes, y los intermedios son aquellos bienes que están en un proceso de producción, como por ejemplo el trigo, la harina, y que forman parte de un producto final, que sería el pan, como para que se vaya entendiendo. Escasez, elección y costo de oportunidad. La escasez es un problema entre deseos humanos y medios disponibles para satisfacerlos. Tiene que ver con el deseo de adquirir una cantidad de bienes mayor que la disponible. Es lo que hablábamos y que tenía que ver en la definición de economía. Cuando hablábamos de economía, hacemos mención a la administración de recursos escasos. Siempre vamos a tener mayores necesidades que las que nosotros podemos cubrir con nuestros recursos disponibles. Entonces, en ese sentido se relaciona un poco el término de escasez. La economía es una ciencia de elección donde se deben escoger primero los bienes que satisfagan las necesidades primarias de alimentación, vivienda y vestimenta. A eso también está vinculado el término de escasez, pero sobre todo de elección, que menciona justamente que de acuerdo a esos recursos escasos que tenemos, qué es lo que tenemos que darle prioridad a la hora de consumir y cuáles son las cosas que tenemos que dejar un poco al margen, ¿sí? Ahí es donde vamos a lo primario y a lo secundario. Y el costo de oportunidad, que también se vincula con estas cuestiones, es lo que tiene que ver con la decisión de adquirir un bien o un servicio en función de renunciar a la adquisición de otros, ¿sí? Cuando tenemos que optar de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y financieras. Por ahí hay una distinción que ya lo pueden anotar porque esto les va a servir para toda la vida, entre qué es lo económico y qué es lo financiero. Lo económico tiene que ver con la capacidad de generar riqueza, ¿sí? Que tiene una persona, que tiene una empresa, que tiene un país, ¿sí? Y lo financiero con la capacidad de pagar las obligaciones, de pagar las deudas que tengo como persona, como empresa, como país.
Generalmente los autores sostienen que es mejor atravesar una situación económica buena que una situación financiera buena, porque la financiera, si vos no tenés una situación económica buena, tarde o temprano también va a ser mala. En cambio, la situación económica, que es la que establece la posibilidad de generar recursos, es la que en algún momento, si vos estás bastante endeudado, vas a poder salir de esa situación de endeudamiento en tanto y en cuanto puedas generar los recursos suficientes para hacerte cargo de esas cuestiones. Creo haber sido lo más claro posible. La frontera de posibilidades de producción es cóncava hacia el origen, dado, esto está bien explicado en el libro, dado que el aumento del costo de oportunidad se continúa en el proceso de sustitución. Esto suele ser una pregunta que se hace en algunos exámenes finales, depende del profesor que les toque, más allá de que puedan optar. Según lo que dice Mochoni y Becker, la frontera de posibilidades de producción muestra las combinaciones de productos con los que la sociedad está produciendo eficientemente, maximizando la producción de un bien con un nivel dado de producción del otro. Los puntos situados bajo la frontera representan una producción ineficiente, dado que habrá recursos ociosos o no utilizados, ¿sí? En la frontera. En definitiva, la frontera de posibilidades de producción es la que marca todos los puntos que hacen eficiente esa producción, ¿sí? A manera de síntesis. Traten de profundizarlo igual con el material. Las principales escuelas económicas, ¿sí? Anteriores a los años 70, pero son como las más conocidas. Puede llegar a ser una pregunta de examen, lo vamos a ver bien por arriba, porque en definitiva cuando en la unidad 8 tratemos los modelos económicos, vamos a dar básicamente dos grandes modelos económicos para que ustedes tengan una perspectiva de qué es lo que ha transcurrido a lo largo de la historia en nuestro país. La teoría clásica, la teoría marxista, la teoría neoclásica y la keynesiana. La teoría clásica es la que está vinculada con Adam Smith, es el mayor mentor de toda esta cuestión. Tuvo vigencia de 1723 Adam Smith a 1790, su vida, digamos, como teórico. Hacía referencia a la mano invisible, al precio natural y precio de mercado, el trabajo, la división social del trabajo. Acá hay dos teorías que se vinculan, la clásica con la neoclásica y la marxista con la keynesiana. La clásica y la neoclásica, como para ser sintéticos, después ustedes ahonden un poco en el material, son las que dan primacía al mercado por sobre el Estado. Ahí cuando Adam Smith hace mención a la mano invisible, fue una teoría que tuvo mucha preeminencia en la Argentina de los años 90, cuando se decía que la mano invisible del mercado solucionaba todo. Se habló de la teoría del derrame, que el Estado tenía que tener poca intervención porque el mercado autorregulaba las cuestiones, cuestión, vale la redundancia, con la que el profesor no está de acuerdo. Pero bueno, a medida que vayamos transcurriendo las clases, yo seguramente voy a hacer un vivo en los horarios de clase una sola vez a la semana. Quizás lo hagamos mañana el vivo. Entonces ustedes pueden ver todo y mañana hacemos el vivo y podemos charlar con las dudas que tengan. En función de este material. Acá algunas características del modelo clásico de Adam Smith, la producción. Lo que tiene que ver con el rol del Estado activo generalmente se enmarca dentro de la heterodoxia económica, y lo que tiene que ver con un rol donde el mercado tiene mayor privilegio que el Estado, estaríamos vinculándolo con una teoría ortodoxa de la economía, ¿sí? Hay algunas características para que tengan un poco en consideración. La otra escuela es David Ricardo, que es uno de los neoclásicos más reconocidos.
Ahí están un poco las características, ventajas comparativas con el comercio exterior. Eso lo vamos a dar en unidades posteriores, valor de los bienes. Es como para que ustedes tengan idea así introductoria de lo que van a ser las cuestiones, ¿sí? Marx, que sobre todo trabaja el concepto de plusvalía. En estos tiempos andan dando vuelta muchas teorías en relación con la plusvalía, digamos. La plusvalía a gran escala y de manera sencilla, seguramente algunos ya lo escucharon en sus colegios, otros no. Marx puso en cuestionamiento todo lo que tiene que ver con el capitalismo, pero la plusvalía estamos hablando de los recursos con los que se apodera, para tratarlo de traducir en un lenguaje más sencillo, el empleador o el empresario, y que forman parte del esfuerzo del trabajador, ¿sí? Generalmente, y de acuerdo a los estudios y a la teoría marxista, el trabajador siempre es remunerado con una menor remuneración, valga la redundancia, a la que él genera, ¿sí? Supongamos que lo ponemos números a la cuestión, el trabajador genera 10 pesos, se remunera con 3, con 7, esa diferencia de 3, que es la que se apropia el empleador, es lo que se denomina un poco plusvalía, es la diferencia del esfuerzo del trabajador que se apropia el empresario, y ha sido una de las grandes discusiones a lo largo de la historia, porque generalmente esa plusvalía ha sido lo que ha estado en disputa, y generalmente siempre ha sido cada vez mayor, digamos. La disputa entre quienes ponen el capital y quienes trabajan siempre va a formar parte de esto, y en la economía siempre tenemos que analizar la cuestión de quién se apodera de la riqueza. Cuando tenemos etapas de crisis, no es que el dinero desaparece y demás cuestiones, sino que hay sectores que se apropian de esa riqueza en detrimento de otros sectores, justamente. Y es lo que tenemos que aprender a ir identificando y describiendo, y sobre todo conociendo los diferentes procesos históricos que nos antecedieron, para saber de dónde venimos y cuáles han sido las cuestiones que nos antecedieron. Porque los tiempos presentes siempre, en algún punto, tienen una vinculación con algún tiempo pasado. Entonces es importantísimo, fundamental para nuestra formación, estar al tanto de esas cuestiones que se fueron dando a lo largo del tiempo, para no volver a cometer los mismos errores, ¿sí? O para solucionar en la teoría y en la práctica económica aquellos mecanismos que fueron por ahí los más exitosos en cuanto a la distribución de la riqueza y demás, pero que tuvieron algunas fallas que es importante que se puedan solucionar en la implementación de futuras políticas económicas, que en definitiva el éxito de una política económica para nosotros que somos clase trabajadora es la mayor distribución de la riqueza, que el trabajador tenga salarios dignos y una mejor calidad de vida y una mayor capacidad para acceder a bienes y servicios. Ahí tienen un poco las características de Marx, así a grandes rasgos, y también la ley de Say, eso véanlo. Y Keynes, como para cerrar, con quien ya hicimos un poco de mención al principio. La teoría general causa de manera de salir de la crisis del 30, lo que les mencioné hoy, la inyección de recursos en los sectores populares, porque muchas veces desde ciertas doctrinas económicas se trata de inyectar recursos en quienes son los dueños de los factores de producción, en la oferta, digamos, menguando todo tipo de posibilidades en la demanda. Y en este caso Keynes lo que estableció fue la necesidad de poner recursos en las clases populares, en la demanda, para que eso genere todo una espiral
de reactivación económica en el mercado interno y en todo el circuito positivo que tiene la economía. El tiempo le dio la razón y se salieron de grandes crisis a través de este mecanismo. Inclusive ahora todas las potencias económicas, hasta inclusive en la Argentina, se está implementando este tipo de cuestión como para para no caer tanto en la actividad económica y para sostener a nuestra ciudadanía, ¿no? Un poco de las características generales. Ahí tienen un cuadro con una línea temporal, más o menos cuando se fueron dando ciertas características. Hago una corrección en cuanto a David Ricardo, que también formó parte de la teoría clásica y no de la neoclásica. Ahí tienen quienes han sido los grandes economistas que los vinculan. Y ese ha sido el final